durísimo golpe para el gobierno, porque la Suprema Corte de Justicia anuló en los hechos, ¿no?, declaró inconstitucional artículos de la ley que el gobierno creó y que el Frente Amplio votó para liquidar Pluna, por 3 votos contra 2. Esto tiene un costo político y económico importantísimo para el gobierno. La Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3 de la ley de liquidación de Pluna, que son los que crearon y regularon el fideicomiso, ese fideicomiso que adquirió los aviones de Pluna después de su cierre, en julio del año pasado. Recuerden, ¿no?, con ese mecanismo, aquellos 13 aviones Bombardier quedaron por fuera del concurso judicial. En el concurso están todos los acreedores que dicen, bueno, a ver, Pluna nos debía, la empresa cerró y bueno, rematen sus bienes y a ver cuánto nos toca a nosotros. Pero entre los bienes a rematar, por esta ley se excluyeron a los aviones, quedaron por fuera del concurso judicial, razón por la que varios acreedores plantearon esta inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna, y ahora entonces los aviones deben ingresar al concurso judicial, como lo explicó uno de los ministros de la Corte, Jorge Chediak. Entramos al fondo del asunto, entendimos que han sido violados el principio de igualdad, porque se trata a los acreedores de esta empresa concursada en forma distinta a los acreedores de cualquier empresa concursada que no sea Pluna, que van por la Ley General de Concursos, que se afectó el principio de seguridad jurídica y el principio de separación de poderes, en tanto se legisló para un concurso que ya estaba judicialmente decretada por la doctora Teresita Rodríguez Mascardi con decreto firme. Lo que significa es que respecto de los acreedores que han sido beneficiados con esta declaración de inconstitucionalidad, hay que actuar como si todo el patrimonio de la empresa concursada siguiera siendo garantía de los acreedores. Todo lo otro son temas extremadamente complejos que, en esencia, deberán plantearse en el juzgado de concursos y deberán ser resueltos por la doctora Teresita Rodríguez Mascardi. Muy fuerte, ¿no?, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ahí lo decía Chediak, pero se violó el principio de igualdad, se discriminó a los acreedores, se dijo, ¿saben qué? Estos aviones no se van a repartir entre ustedes, ¿no? También habla del principio de la separación de poderes, porque el Ejecutivo propone, el Parlamento redacta una ley que interfiere con lo que la legislación existente en la materia de concursos ya establecía, ¿no? Y por eso entonces esta dura sentencia. ¿Qué va a hacer el gobierno? Y no tiene mucho margen, ¿no? Aunque el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, dijo que conoció el fallo a través de la prensa y que será necesario tomar un tiempo para evaluar la situación. Habrá que ver los argumentos de la Corte y después hacer una evaluación jurídica que no se puede hacer ahora. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas hace unos días sacó un documento donde, palabras más, palabras menos, decía que no iba a ser posible devolver los aviones, ¿no, Juan Miguel? Efectivamente, ese documento que básicamente fue la argumentación del abogado Ricardo de Olivera ante la justicia, establecía que los aviones no estaban en condiciones de volver a la masa concursal y que además el fideicomiso pasaría a ser el acreedor principal, ¿verdad? Justamente por las cuotas que ya ha pagado por esos aviones al Scotiabank, unos 26 millones de dólares. Digamos que también algunas fuentes del gobierno ya habían anunciado al diario El Observador, ¿no?, que si la ley se declaraba inconstitucional se iba a hacer extensivo el alcance al resto de los acreedores. Recuerden que estos recursos de constitucionalidad se aplican a los que presentaron el mismo, pero obviamente, ¿no?, acá se va a generalizar, bueno, para evitar incertidumbre jurídica. Claro, porque además el síndico que representa a todos los acreedores ya ha dicho que si no el gobierno no deroga la ley, se va a presentar él con un recurso de inconstitucionalidad que abarcaría a todos. Ahora, la consecuencia más grave de este fallo de inconstitucionalidad es que ahora el Estado pasará a ser el último en la lista de acreedores, ¿ah? Y esto implica que el Estado no solo no va a contar con los recursos que preveía obtener por la venta de los aviones, que se paró del concurso, sino que además deberá asumir nuevas deudas. De hecho, el abogado de Pluna dijo que la caída de la ley implicará que las deudas aumenten en 300 millones de dólares, porque eso surge de lo que resta pagarle al Scotiabank, que son 126 millones de dólares. De la deuda por las otras 6 aeronaves que fueron adquiridas en leasing, más los gastos para mantener los aviones y pagarle a los pilotos, pero además la caída de la ley
trae aparejada la posibilidad de juicios millonarios para reclamar por daños y perjuicios que afectaron a empresas y particulares que también se estarían iniciando. Sí, ojo con esa cifra porque me parece que los aviones que fueron devueltos en leasing están en otra condición, ¿verdad? Porque participó la justicia de esa devolución y eso estaría correcto. Serían los otros 7 los que volverían a la masa concursal. Como sea mucha plata, ¿no? Sí, el Estado son más de casi 200 millones de dólares. Bueno, decíamos que no hay mucho margen para que el gobierno haga otra cosa que acatar lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, pero justamente escuchemos lo que el expresidente Tabaré Vázquez decía ayer al respecto. Ni me sorprende ni me deja sorprender, era una posibilidad que existía. También sus colegas me preguntaban si cuando se hizo la ley yo pensaba que iba a pasar esto. No, la verdad que no, yo pensé que era una ley que estaba muy bien hecha. Pero bueno, la justicia habló y hay que respetar lo que la justicia dice. Y claro, ¿no? Los acreedores ahora se están frotando las manos, por lo menos con la esperanza de poder cobrar algo, ahora que esos aviones entran, ¿no? Dentro de lo que es la masa concursal. Dentro de los acreedores, como sabemos, hay muchas empresas, hay muchos ciudadanos que compraron pasajes. Está ANCAP, y de hecho ayer Raúl Sendic, lo consigna hoy el diario El País, dijo que el gobierno hizo una apuesta fuerte a la ley de liquidación de Pluna, pero que si los aviones ingresan al concurso judicial, posiblemente ANCAP, en su condición de acreedor, vaya contra esos activos, ¿no? ANCAP, el BRO y el BPS están entre los deudores estatales. Y cerca de 3.000 clientes de Pluna que tenían pasajes adquiridos, así como Raúl Rodríguez, un ex gerente de la aerolínea, que había sido despedido y que está en juicio laboral contra la empresa, ¿no? Bueno, hablando justamente de Raúl Rodríguez, vamos a entrevistar a continuación al doctor Pablo Correa, quien es su abogado de uno de los acreedores de Pluna, y bueno, resultó victorioso después de esta instancia. Llegó la hora de hablar, Sin vueltas. Doctor Pablo Correa, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Ignacio, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, tratando de explicar algo que es muy árido, ¿no? E inescrutable para muchos oyentes, ¿no? Que no dominamos estos términos jurídicos. No se preocupe que tampoco nosotros llegamos a comprender todo esto. Está bien, pero bueno, tratemos de apostar un lenguaje llano y sencillo, ¿no? Para que todos entendamos de qué estamos hablando. ¿Cómo no? Concretamente, ¿ahora qué pasa? ¿No? Pues ya explicamos, bueno, por qué la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de la ley de Pluna, pero ¿qué consecuencias concretas trae consigo? Bueno, las inmediatas para todos aquellos que nos presentamos y obtuvimos la declaración de inconstitucionalidad es que los 7 aviones que aún están en el patrimonio de Pluna vuelvan a ser administrados por el juzgado concursal. Esa es la consecuencia inmediata. Sí, que vuelvan, ¿eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que la jueza de concurso, que es Teresita Rodríguez Moncardi, una especialista en la materia además, le va a escuchar propuestas de la sindicatura y decidirlas de un desprendimiento rápido y eficaz de esos bienes. Antes, traigo a colación algo que todos recordaremos, lo que fue el concordato de Honda. Sí. Bueno, duró 20 años, 12 años. Después del concordato de Honda hubieron 2 leyes que modificaron sucesivamente la ley de concursos, cómo se desarrollan los concursos. Y en esas leyes lo que se hizo fue abreviar cada vez más los tiempos. Ajá. Yo en lo personal presento concursos a veces y mi experiencia de que cuando arranqué hace 29 años la profesión un concurso demoraba 15 años, hoy me demora con mucha suerte 1 año y medio, 2. Ajá. Pero en todas aquellas situaciones en que hay bienes que son factibles de ser perjudicados o de perder valor, el juez habilita ya sea la subasta inmediata o la negociación en términos beneficiosos para el deudor y para los acreedores. Ajá. Entonces, acá no se le cercena la vida a nadie, simplemente se vuelve a un régimen de legalidad.
Está bien, pero estos aviones entonces, ¿no?, que ahora sí vuelven al concurso, tienen que ser vendidos, hay que pasarlos a cobre, digamos, para que los acreedores cobren, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Una subasta? Capaz que pero ya intentaron un remate y mire, que me aparezca el caballero de la derecha otra vez, no, por favor. No, el caballero de la derecha fue hecho en una subasta entre amigos. Yo ya lo dije en la corte, lo repito. Esto no es una subasta entre amigos, esto es una subasta judicial, que tiene una gran ventaja que no la tenía la subasta o las parodias de subasta que se hicieron antes. Acá, el que compre en una subasta judicial compra un avión con un título limpio, sin embargos, sin hipotecas, sin nada, pero por efecto de una ley de carácter general. O sea, la ley de concursos, que existe desde la década creo que es del 20, dice que bueno, que cuando alguien compra algo en remate, libera todo el pasado que trae, la mochila, de cargos, hipotecas, de esto, de aquello. No tiene ningún riesgo entonces. Entonces el comprador compra sin riesgo, porque acá se dice que a la SU, por ejemplo, si comprase, no podría tocar suelo argentino o no podría tocar vuelo brasilero o chileno porque se debe plata allí de la anterior pluna, y sería necesario acuerdos gubernamentales para que ello no sucediera. Acá, por el solo efecto de la limpieza que produce en el pasado una sentencia, un remate, se compra limpio. Entonces, ahí sí va a haber interesados. Pero en ese caso, hablando de ALASU, tendría que presentarse al remate, ¿no? Sin duda. Pero ya sabes que este contrato en ciernes de ALASU tiene condiciones muy beneficiosas, muy particulares, donde hay 2 años de gracia, donde no tienen que desembolsar un precio. 3. ¿3? Bueno. 3 más, a ver, yo le pregunto a usted, Ignacio, yo le propongo, compre 3 aviones a un precio de mercado, normal, me empieza a pagar dentro de 3 años y sigue pagando durante 20, pero además le doy 18 millones de dólares para que comience a trabajar. Lo que le da a través del FONDES el Estado, ¿no? ¿Perdón? Lo que le da a través del FONDES el Estado uruguayo. ¿Usted no quiere participar en esa empresa? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué el patrimonio de 3 millones de uruguayos pasa a ser de 250 personas en esas condiciones? Sí. Yo entiendo lo que está diciendo. Hay una violación del principio de igualdad. Está bien, pero entonces, ¿cae este acuerdo o preacuerdo para venderle los aviones a ALASU? Por supuesto, porque al caer en los artículos 1, 2 y 3, entre ellos el de la formación del fideicomiso y el habilitar a la venta, resulta que el fideicomiso no estaba habilitado a vender ni a prometer vender. No es lo que entiende la gente de ALASU, bueno, desgraciadamente en el derecho, cada maestrito con su librito. Porque ellos no pueden alegar que son compradores de buena fe. ¿Cómo van a ser compradores de buena fe cuando desde el día que presenté el recurso, yo fui el primero en presentarlo, lo presenté a los 3 días de que fue promulgada la ley, esto tuvo una amplia repercusión pública. ¿Cuántas veces usted habló de este tema y los distintos diarios de plaza? Sí, digamos que estaba la amenaza de la inconstitucionalidad, ¿no? Estaba allí presente y todos somos conscientes de eso, y eso quita la buena fe. Ahora, recordando aquella subasta, ¿no?, la que ganó Cosmo, usted lo que está sugiriendo, y en realidad lo está diciendo explícitamente, es que a diferencia de esta subasta que se haría ahora, para rematar estos aviones, aquella no daba certezas o seguridades jurídicas a los que se postularan, no era limpia. Ninguna seguridad jurídica. El fiduciario, a quien no tengo el gusto de conocer y debo respetar profesionalmente, fue elegido a dedo. Ya ahí carezco de garantía. No se exigió absolutamente nada más que un aval, y resulta que ese aval se obtuvo en la mañana del remate. Y que después se cuestionó si la empresa que dio el aval, que era una empresa extranjera, que en definitiva la revalida del República, podía dar ese aval o no. Entonces, o sea, fue todo muy... Pero a ver, en esa instancia hubo un sondeo, ¿se acuerda que después se aplazó
el momento de la subasta para tratar de tener algún interesado. El gobierno estuvo haciendo contactos, gestiones, sondeos para buscar interesados y en definitiva no apareció nadie, porque pareció inexistente. Entonces la pregunta es, ¿hay interés en el mercado para adquirir estos aviones? Yo creo que todo tiene valor en el mercado, pero me retrotraigo a lo anterior. El mundo aeronáutico es muy chico y todos sabían que estos aviones se vendían con una ley que estaba siendo atacada e inconstitucional y que además violaba esta ley una sentencia preexistente. Claro. Entonces, ¿usted va a comprar un problema? O sea, más allá del precio base, usted dice que ayudar a los potenciales inversores fuese inseguridad jurídica. Exactamente. ¿Qué es lo que pide cualquier inversor? Seguridad jurídica. Bien, y siguiendo con el hilo de su razonamiento y lo que va a ocurrir ahora, entonces, esos aviones se rematarán o se negociarán, ¿no? Según la justicia lo decida, ¿y esa plata para quién va? ¿En qué orden? No hay acreedores privilegiados, o sea, no hay acreedores con privilegio real, acreedores prendarios o hipotecarios. ¿Por qué? Porque las hipotecas, por efecto de los artículos 112 y 113 de la ley concursal, desaparecen. ¿Por qué? Porque el Estado, que es plunamente autónomo, es propietario del 100% de las acciones de Pluna, porque se hablaba de un 25% y ya con eso alcanzaba. Pero no nos olvidemos que el precio de la inmunidad para Leadgate fue que le cedieran el 75% de las acciones a Pluna. El restante 75%. Exactamente. Entonces el Estado hoy es el dueño del 100%. ¿Qué va a cobrar el Estado? Pero el Estado es acreedor también, ¿no? Por supuesto que es acreedor, como lo es acreedor Pluna. Es ANCAP, sí. PPS, DGI, y todos esos van a ir al concurso. ¿Y en qué orden? Bueno, DGI y DPS tienen un privilegio. Luego de ese privilegio vienen los créditos laborales. Y finalmente, todo el resto, y ahí está el Estado. Créditos laborales, bueno, entre los cuales... está el de mi cliente. Está el de su cliente, ¿no? ¿El cliente y de tantos otros, porque mire que hay más de 300 juicios laborales contra Pluna. O sea que en el orden, de nuevo, ¿quiénes estarían para cobrar? El privilegio de DGI y DPS, después los créditos laborales, y después viene todo el mundo por igual. ¿Todo el mundo por igual? ¿Que quiénes serían? A ver. Serían acreedores comerciales, el Estado, por la plata que puso. Los que compraban pasajes también. Y los que compraban pasajes, por supuesto. ¿Y ahí cómo se reparte el dinero que eventualmente... A prorrata. O sea, se cobraron 100, hay acreedores por 1000, a cada uno le va a tocar 10. Pero depende esa prorrata de lo que se le debiera. El privilegio laboral cobra el 100%. Sí, pero los que vienen después, ¿cobran a prorrata en función de el muerto que tengan, digamos, con lo que se clavaron? Exacto. Si yo puse 100, voy a cobrar en relación a esos 100. No voy a cobrar igual que el que compró un pasaje a San Pablo. Ahora, ¿qué pasa con la deuda que el Estado tiene con el Scotiabank por esos aviones? La deuda del Estado con el Scotiabank tendrán que responder qué pasa quienes decidieron asumirla. Acá no hay que olvidarse que esto es un proceso muy largo. Después de la quiebra de Varig se intentó funcionar solo, no se pudo, se busca un socio. Se busca un socio y le es adjudicado en un proceso privado, no fue un proceso de licitación pública. Recuerde que acá no hubo ningún llamado público de ofertas para comprar Pluna, y terminan adjudicándosela a una empresa que el antecedente que tenía en Uruguay era la lechería. Campiani, digamos Leadgate. Esa empresa no tenía capacidad ni siquiera para garantizar la compra de los aviones. Y el Estado salió de garantía, ¿Y quién es el responsable de haber elegido ese socio? Bueno, busquemos allí el comienzo de la responsabilidad, pero no queramos ahora
Es decir, de que los que están queriendo cobrar sus créditos son los verdugos de la película. Bueno, nos equivocamos, dijo en su momento, tanto Tabaré Vázquez como Danilo Astori, ¿no? En una honestidad que me parece maravillosa. Bien. Ahora, insisto, no victimicemos a quienes fueron los culpables. Bueno, entonces, el Estado era el garante, ¿no? El Estado era el garante, el Estado asumió la responsabilidad. Y hay un principio básico en derecho administrativo y derecho constitucional, que es la distribución de las cargas del Estado. O sea, si hay ineficiencia estatal, esa ineficiencia la debe pagar toda la población, no solo los acreedores concursales, porque eso era lo que planteaba esta ley. La ineficiencia del actuar del Estado en todo ese proceso nefasto, páguenla a aquellos que confiaron en Pluna y le dieron su trabajo o le dieron su plata o le adelantaron la plata de los pasajes. Entonces, vamos a volver al esquema de siempre. La ineficiencia del Estado la pagan todos los ciudadanos. Entonces, la deuda con el Scotiabank no es parte del concurso. No, para mí no, porque es una deuda propia del Estado. O sea que el Estado estaría como un acreedor, como dijimos, ¿no? Por Pluna Ente, bueno, también dijimos DGI, BPS, dentro de los privilegiados, si se quiere, los que están en los primeros lugares de esa cola. Con el producido del remate de los aviones, bueno, se tendrá que pagar en ese concurso, pero independientemente de eso, el Estado va a tener que pagarle al Scotiabank las cuotas, esos millones de dólares que se adeudan, ¿no? Bueno, en su opinión, pero ¿quién decide esto? El que decide eso es la juez concursal, pero el problema es que el Estado se apresuró a otorgar un aval contra la garantía de los aviones, sabiendo que en caso de problema iba a ser esa garantía anulada. Entonces, reitero, busquemos los responsables de que el Estado haya llegado a esa situación. ¿Que para usted quiénes son? No, para mí sin duda que hay una responsabilidad de quienes en ese momento tenían la conducción política del país y de la economía. ¿Y qué habría que hacer entonces? Bueno, no, eso ya depende del Estado, porque es el propio Estado el que tiene que accionar por responsabilidad contra quienes tomaron las decisiones. Difícil. Bueno, yo, Ignacio, soy un amante del Estado de Derecho, soy un abogado vocacional y amo que se cumpla la ley. Este tema para mí, repercusión económica, no tiene ninguna. El crédito de mi cliente es muy chiquito, son $90.000. Imagínese que en un porcentaje habitual del 10%, el día que él cobre algo, yo cobraré un 10%. O sea, mi satisfacción en este tema es el haber cumplido con mi obligación cuando juré como abogado, defender la Constitución. Para terminar, Juan Miguel Carzolio quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Doctor, por esa deuda que el Estado tiene como garantía de lo que fue justamente la adquisición de esos aviones con el Scotiabank, ¿puede pretender cobrar algo a través del concurso? Porque incluso el Ministerio de Economía, en ese comunicado que dio a conocer en los últimos días y que fue la base de la argumentación a favor de la ley ayer, decía que el fideicomiso quedaba como uno de los acreedores privilegiados en todo esto y que podría incluso reclamar el cobro de las cuotas que ya pagó por esos aviones. Mire, a ver, separemos en dos partes. La primera es la vergonzosa presión que se intentó ejercer sobre la justicia, dando el alegato de quien injustificadamente estaba sentado allí por Pluna 24 horas antes, planteando la teoría del caos. Si se voltea la ley, acá esto es un desastre, y no va a haber ningún desastre. En segundo lugar, el síndico, el verdadero representante de Pluna, el doctor Germán, dijo claramente que esa posición que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas y que le puso voz en las palabras de el doctor
Olivera García eran absolutamente injustificadas y no se correspondían a derecho. Y le sugiero que para la fundamentación de eso lo llamen al doctor Germán, porque no me gusta vestirme con ropaje ajeno y su argumentación en ese momento fue brillante. Está bien, pero yendo al centro de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿El Estado puede pretender cobrar algo en el Como un concurso? acreedor quirografario común, sí, pero no como un acreedor privilegiado. Bien. Esa es la conclusión. Ahora, insisto, hablen con el doctor Germán, él es un especialista en esta materia y, reitero, fue brillante su argumento. Doctor Correa, para terminar, ¿no se arrepiente de haberle llamado timador al doctor Olivera García cuando usted quería presentar una demanda? No timador al doctor Olivera García. Se ve que el doctor Olivera García ese día estaba emocionalmente sensible. Pero usó la palabra. Yo lo que dije fue claramente lo siguiente. En este gobierno, este es el período de gobierno después de la dictadura en el que más ha habido declaraciones de inconstitucionalidad. Y esas declaraciones de inconstitucionalidad han recaído sobre leyes que no han redactado ni legisladores ni integrantes del Poder Ejecutivo, sino que las han encargado a colegas míos. Le aclaro que yo he redactado muchas leyes que hoy están vigentes, ninguna inconstitucional y ninguna cobré por ellas. Sí, recién fuera de micrófonos repasábamos, pero desde la del IRPF a los jubilados, que luego se transformó en el impuesto del IAS, la del ISIR, ¿no? Impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que también fue declarado constitucional, bueno, la anulación de la ley de caducidad, que también fue declarada constitucional. A mucha gente se le pagó por hacer esos proyectos. Entonces, lo que yo dije es, si nosotros hicimos un juramento, o sea, si a mí me encargan una ley y a sabiendas la hago inconstitucional y además cobro por ello, nos pone a todos los curiales, a todos los abogados, en una posición muy compleja, e incluía a los ministros de la Corte en esa apreciación. ¿Usted dice que Olivera García, cuando redactó la ley de creación de Pluna, era consciente de que era inconstitucional? Pero ¿cómo no va a ser consciente? Es una acusación muy dura, ¿no? Porque... No es una acusación, al 99% de los abogados de Uruguay le pregunta si esta ley es constitucional o inconstitucional, le van a decir que es inconstitucional, pero al punto que los dos votos disidentes de la Corte no hablan de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, hablan de la legitimación, es decir, el derecho a pedirlo. Sí, pero no se meten en la cuestión de fondo. Claro, hablan de aspectos formales, digamos, ¿no? Ahí sí dice... Sí, pero también hay quienes dicen, ¿no? Y que prestigiosos juristas, de que si se invoca el interés general, puede votarse una ley de estas características sin que sea constitucional. Sí, es muy cierto. Y bueno, el gobierno sí entiende, y así lo dice el documento del Ministerio de Economía, pero lo han dicho sus autoridades, de que estaba defendiendo el interés general con esta ley. Pero, Ignacio, el interés general en este caso estuvo basado en tres patas, hablando claro. Sí. La primera pata era la conectividad aérea. Sí. Durante el año 2012, el año pasado, bajó un 6,5%, pero igual fue superior en más de 100.000 pasajeros que la del año 2010. Luego, a marzo de este año ya se había recuperado el 100% de la conectividad y a hoy ya se superó en un más de un 20% la cantidad de pasajeros ingresados por vía aérea en un récord histórico. ¿Las otras dos patas? Las otras dos patas, defensa de la fuente de trabajo. No hay nadie trabajando en Pluna hoy. Y pasó un año y medio. Bueno, pero está en ciernes a la SUB, ¿no? La nueva... Para 250. Sí. Pero aunque haya salido mal la jugada, eso no quita que la intención haya sido la de defender ese interés. ¿Sabe qué pasa? A mí, honestamente, si yo estoy primero siendo abogado de Litigate, luego siendo abogado de Pluna Ente Autónomo, negocio la inmunidad como elemento de canje de devolución de acciones. Sí. Presento en concurso a Pluna y concomitantemente entro un proyecto de ley que específicamente deroga la sentencia que ya había recaído. Yo dudo de la buena fe.
no estoy acusando de nada, digo, tengo el derecho de dudar de la buena fe por la concatenación de hechos que se han sucedido. No, el derecho tiene, pero otra cosa es afirmar tajantemente que el abogado, en este caso, bueno, contratado por el gobierno, actuó de mala fe. Pero está bien. Acá hay un estratagema jurídico, sin dudas. Sí. Y ese estratagema es genial. Sí, eso es claro. Eso es claro. El tema es cuál es el ánimo. No me permito dudar de la buena fe de todo este estratagema. ¿Cuál es el ánimo que guió ese estratagema, digamos, ¿no? Está bien. Usted lo que dice es que el ánimo fue tratar de hacer zafar al Estado, de tener que pagar y cargar eso sobre los acreedores. Exacto. Bueno, la Suprema Entre Corte, otras cosas, pero a título individual, percibir importantes emolumentos, ¿no? ¿Usted tiene alguna afiliación política, doctor? Yo. Sí. Ignacio, yo integré el directorio del Partido Nacional en el anterior periodo. Lo que encontramos en internet que fue presentado como candidato a integrar organismos públicos por los blancos, ¿verdad? Sí, efectivamente, y no niego ni reniego de mi condición de integrante del Partido Nacional, pero acá no estoy como político, acá estoy como defensor de las leyes y cumpliendo con mi obligación cívica. Bien, le agradezco muchísimo estos minutos, esta información aclaratoria, ¿no? Hay una cantidad de mensajes que ahora no puedo leer, pero voy a ver si más adelante, lo que da la pauta del interés de la gente, por un tema que aparte, bueno, nos salió carísimo ya, de toda la historia de Pluna. Pero no busque el costo ahora, retrotráigase a los orígenes. Exacto. ¿Por qué tuvimos este costo? Muy bien, le agradezco mucho, doctor Correa. Gracias, Ignacio, ha sido un gusto. Que pase bien. 10 de la mañana.